Hola amigos y amigas, gracias por acompañarnos en su programa Fe Católica Viva. El día de hoy nos acompaña en el estudio el padre Jorge Luis Zarazúa Campa, misionero apóstol de la palabra que nos visita desde la Ciudad de México en una labor misionera aquí en la Arquidiócesis de Denver, Colorado. Gracias, padre, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y pues esperamos que sea un bonito programa para ustedes. Padre, los misioneros apóstoles de la palabra se dedican mayormente a la enseñanza de la fe católica, pero también a este tema que se llama la apologética. Muchas veces, una y otra vez, encontramos que hermanos de iglesias y de grupos que no se identifican con la iglesia católica visitan casa por casa o están en programas de radio o de televisión queriendo convencer a católicos de que estamos en el lugar equivocado y que tenemos que cambiarnos a su iglesia. Nos hacen muchas preguntas y nos confunden muchas veces y nos hacen dudar y pensar que estamos en el lugar equivocado. Sin embargo, los católicos pensamos que la iglesia católica es la iglesia fundada por Jesucristo. ¿Es esto verdad? Así es, los católicos estamos plenamente convencidos de que somos la iglesia fundada por Cristo. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium número 8, señala que la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y los obispos en comunión con él. Nosotros estamos firmemente convencidos de que nuestra iglesia viene desde el tiempo de Cristo y de los apóstoles. ¿Cómo sabemos? Lo sabemos precisamente porque es la única iglesia que viene desde esta época. Hay evidencia histórica, hay evidencia arqueológica que nos hace percibir esto. Pero sobre todo hay un dato muy interesante. El 31 de octubre de 1517, según una leyenda muy difundida, Martín Lutero empezó un proceso de rebeldía contra la Iglesia Católica. Es aquí donde da inicio lo que se conoce como la Reforma Protestante. A partir de aquí, poco a poco, paulatinamente, Lutero fundó la primera iglesia protestante, que de hecho se conoce como Iglesia Luterana. Y a partir de aquí empezó toda esta multiplicación de iglesias. Pero desde 1517 hacia atrás, pues solamente encontramos la Iglesia Católica. Entonces, nosotros históricamente podemos afirmar que venimos desde el tiempo de Cristo. Por ejemplo, la Iglesia conserva la lista de todos los obispos de Roma, desde San Pedro hasta el Papa Francisco, una lista ininterrumpida de sucesores de Pedro, de obispos de Roma, que han estado al frente de la Iglesia. Tengo muchas preguntas, entonces voy a estar brincando así como rápido. Sin embargo, hay muchos que afirman que eso no es cierto, que en realidad la Iglesia Católica como tal, como existe hoy en día, inició en el siglo IV con Constantino, cuando Constantino permite la oficialización del cristianismo y surge la Iglesia Católica. ¿Es esto verdad? No, cuando Constantino nació ya existía la Iglesia Católica y había enfrentado ya diversas persecuciones que empezaron desde el año 64 con Nerón César hasta la última persecución que le tocó precisamente a Galerio e incluso al mismo Constantino. Es Constantino que en el año 313 concedió libertad de culto a la iglesia. Es decir, la iglesia ya existía muchísimo antes de que el mismo Constantino naciera. Ya San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, en su carta a los católicos de Esmirna, en el capítulo 8, versículo 2, dice, ¿no? Donde quiera que esté Jesucristo, ahí está la Iglesia Católica. Y este escrito, San Ignacio de Antioquía lo escribió aproximadamente hacia el año 107, es decir, unos 200 años antes de que Constantino concediera libertad de culto a la iglesia. Usted dijo Iglesia Católica. Yo he escuchado que nos dicen la palabra Iglesia Católica no sale por ningún lado en la Biblia, no está en ningún lado. ¿De dónde surge que Cristo fundó una iglesia católica? Bien, nuestro Señor estableció una iglesia, pero Él, la palabra iglesia, por ejemplo, en alemán se dice Kirche y viene del griego Kyriake. De ahí viene la expresión iglesia también en inglés, ¿no? De esta misma raíz etimológica. Significa la que pertenece al Señor.
¿De dónde surge la expresión católica? Yo creo que mucho antes de San Ignacio se usaba en la tradición oral la palabra Iglesia Católica, porque cuando San Ignacio la menciona en la carta a los católicos de Esmirna, no lo hace como si él estuviera introduciendo una novedad, sino señalando algo que era conocido por todos, ¿no? De hecho, en el símbolo de los apóstoles ya aparece la expresión creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Nuestra iglesia es católica porque es universal. Jesús dice en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio a toda la creación, porque nuestra iglesia pues está llamada a estar constituida, como dice el Apocalipsis capítulo 7, de hombres y mujeres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y la palabra católica significa precisamente eso, universal. Hace un momento habló del Papa Francisco y de la sucesión de los papas. Otro cuestionamiento muy frecuente es ¿por qué tenemos un papa? ¿Qué es un papa? ¿Por qué le decimos sumo pontífice? Todos estos temas que están alrededor del papa. Bueno, la figura del papa es muy especial, ¿no? Ojalá que lo pudiéramos tratar en el próximo segmento para darle un espacio más amplio a la figura del papa y por qué le llamamos Santo Padre y por qué tenemos esta especial devoción hacia él. Para nosotros es muy importante, ¿no? la cuestión de la sucesión apostólica, porque nos conecta, por así decirlo, con nuestro Señor Jesucristo y con los apóstoles. Ahora, para nosotros es importante entender que la diversidad religiosa pues no corresponde al proyecto de Jesús. Él quiere que todos seamos uno, como el Padre Celestial y Él son uno. Yo creo que en ese sentido los que creemos en Cristo tenemos que reflexionar seriamente, porque el Señor no quiere la división, Él quiere que exista un solo rebaño como hay un solo pastor. Por eso es muy importante que los católicos nos preparemos, que conozcamos la Sagrada Escritura para poder dialogar de forma respetuosa, de forma amable con nuestros hermanos separados. Una pregunta corta entonces. En Estados Unidos se usa mucho la expresión Roman Catholic o Iglesia Católica Romana. ¿Por qué romana? ¿Quién dicen? Yo no soy romano, yo soy mexicano. Bueno, lo que pasa es que como el Santo Padre, el Papa, vive en Roma desde hace muchísimo tiempo, se le pone el adjetivo romana a nuestra iglesia, porque nuestro pastor supremo, nuestro jefe visible, vive precisamente en la ciudad de Roma. No es tanto para indicar una nacionalidad, Roma no es un país, es una ciudad. No me contestó la pregunta del Papa, pero entonces me la va a contestar en el segmento que viene, así que no le cambien, esto es Fe Católica Viva. Hey, soy Joan Sánchez de Río Poderoso Band y quiero invitarte al 11º Congreso Carismático Arquidiocesano, la Familia Iglesia Doméstica, que se llevará a cabo el 21 y 22 de junio en la Arquidiócesis de Denver. Espero verte ahí, estaré con ustedes cantando, predicando, compartiendo la palabra de Dios. Bendiciones.
Gracias, amigos y amigas, por estar con nosotros en este su programa Fe Católica Viva. Estoy conversando con el padre Jorge Luis Sarasúa Campa, o como dicen en España, me decía usted, Zarazúa Campa, aunque usted no es español, es mexicano. Estamos hablando sobre diversos temas que a veces nos cuestionan a los católicos sobre nuestra fe, y el padre, al ser un misionero apóstol de la palabra que se dedica precisamente a la defensa de la fe católica, tiene las respuestas para todas ellas. Gracias de nuevo por estar aquí, padre. Muchas gracias. Me quedó debiendo la respuesta sobre el Papa, porque le preguntaba yo, ¿por qué tenemos un Papa? ¿Por qué le decimos sumo pontífice? Usted le dijo pastor supremo. ¿No son esos títulos que se deben referir a Jesucristo? ¿Y por qué tenemos una autoridad como el Papa? Bueno, es que es muy interesante, ¿no? Nuestra fe católica está muy arraigada en el Antiguo Testamento. Nosotros conocemos, por ejemplo, la promesa que Dios hizo al rey David. Bueno, la promesa de la dinastía davídica la encontramos en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Dios le promete a David que le dará una dinastía, ¿no? Que surgirá un descendiente de David que reinará sobre Israel y cuyo reino no tendrá fin. Ahora, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Para entender precisamente la Iglesia, nosotros nos tenemos que remontar a este concepto del Antiguo Testamento, que es el reino de Dios, el reino davídico, ¿no? Ahora, en el reino de David está la figura del rey, está la madre del rey y está una figura muy especial que se conoce como el mayordomo de palacio. A partir de estos elementos de la familia de David, nosotros podemos entender, por ejemplo, la devoción que le tenemos a la Santísima Virgen María, porque la madre del rey ocupaba en el Antiguo Testamento un papel muy especial. Por ejemplo, Betsabé, la mamá de Salomón, gobierna juntamente con él, ¿no? Hay esta figura de la reina madre que era muy importante en la dinastía davídica. Pero volviendo al papel del Papa, ¿no? En Isaías 22:22 se habla de esta figura del mayordomo de palacio. Se dice ahí, ¿no? Hay un mayordomo, Sebna, que ha fallado en su papel como mayordomo, y se hace construir un mausoleo, ¿no? Una sepultura muy lujosa, que recientemente se ha encontrado. Los arqueólogos españoles y mexicanos han hecho este hallazgo de esta famosa tumba, ¿no? que hizo que Yahvé le retirara que le retiraran a Sebna la figura de ser el mayordomo de palacio. Isaías 22:22 es muy interesante porque dice, le dicen a Sebna, ¿no? Vamos a escoger a otro mayordomo de palacio. Si él tendrá las llaves del reino de David, ¿no? Si él abre, nadie cerrará. Si él cierra, nadie abrirá. Ahora, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo es el Rey cuyo reino no tendrá fin, pero Él tiene junto a Él a su mayordomo de palacio. Por eso en Mateo 16:18 le dice, y sobre todo el versículo 19, le dice a Simón Pedro, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán vencer. Yo te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces la figura de Simón Pedro es precisamente la figura de aquel mayordomo de palacio que gobierna juntamente con el rey de Israel. Yo creo que una figura que nos puede ayudar mucho a entender es precisamente la figura de José y el faraón. Cuando José interpreta en Egipto los sueños del faraón, el faraón le da incluso su anillo y le da una autoridad, ¿no? Nadie hay en Egipto con mayor autoridad que José, excepto solamente él, el faraón. Se le llamaba gran visir, se le llama primer ministro, y en el caso de Israel se le llama mayordomo de palacio. Bueno, este es el papel que tenía el apóstol San Pedro en el reino davídico, inaugurado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto tiene una honda raíz bíblica, ¿no? Es el mayordomo de palacio. Ahora, nuestro Señor Jesucristo y San Pedro no están en competencia
uno con el otro, sino como se ve en el caso de José y el faraón, gobiernan juntamente, ¿no? Pero el que ejerce como primer ministro es José, y es decir, el faraón delega en él muchas de las facultades que tiene. En el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, que Jesucristo es la piedra angular que han desechado los arquitectos. Sin embargo, le dice a Simón Pedro en Juan 1:42, en Mateo 16:18, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le dice en Juan 1:42, ya no te llamarás Simón, te llamarás Kefas, que significa piedra. En Juan 10 Jesús dice, yo soy el buen pastor. Pero en Juan 21, del 15 al 17, le dice a Simón Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Es decir, Jesús es el buen pastor, pero también le encomienda a San Pedro el papel de ser el pastor del pueblo de Israel. Por eso no hay oposición entre Jesús y el apóstol San Pedro. Ahora, por la sucesión apostólica, nosotros sabemos que esta autoridad que Jesús le da a San Pedro como su mayordomo, como su primer ministro, no desaparece a la muerte del apóstol San Pedro. Ya San Ireneo de León nos da en un escrito hacia el año 170 la lista de los obispos de Roma desde Pedro y los sucesores de Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Sixto, Telésforo, Higinio, los primeros papas aproximadamente hasta el año 180. Es la primera lista de los papas que tenemos, ¿no? Y se la debemos a San Ireneo de León. Por eso nosotros le damos un papel muy especial. Ahora, en Isaías 22, Isaías del 20 al 24, aparece que este mayordomo de palacio dice, él será un padre para el pueblo de Israel, él será un padre para los habitantes de Jerusalén. Por eso nosotros al Papa le decimos también padre. De hecho, la palabra Papa en griego significa padre. Ese es el término más preciso del término Papa, ¿no? Significa padre, porque eso es para nosotros un padre que nos guía, que nos lleva por el camino de Jesús. Y sumo pontífice le llamamos porque pues es un puente muy especial entre Dios y nosotros. Por eso tenemos tanto cariño y tanta devoción al Papa, porque vemos en él al vicario de Cristo y vemos en él al sucesor de Pedro. No metí ni las manos, padre, en todo el segmento. Yo lo dejé seguir porque estaba usted dando toda esa historia. No le cambien, venimos con más. Esto es Fe Católica Viva. Hey, soy Joan Sánchez de Río Poderoso Band y quiero invitarte al 11º Congreso Carismático Arquidiocesano, la familia Iglesia Doméstica, que se llevará a cabo el 21 y 22 de junio en la Arquidiócesis de Denver. Espero verte ahí, estaré con ustedes cantando, predicando, compartiendo la palabra de Dios. Bendiciones. Hola amigos y amigas, gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con el padre Jorge Luis Sarasúa Campa sobre diversas preguntas que nos hacen a veces a los católicos de por qué creemos una cosa u otra, y está siendo de gran ayuda y de gran conocimiento. Gracias, padre, de nuevo por estar aquí. Muchas gracias. Padre, en el segmento anterior nos hablaba del Santo Padre, del Papa, y nos explicó perfectamente bien con bases bíblicas por qué tenemos al Santo Padre. Sin embargo, Jesús mismo dice, a nadie en la tierra le llamarás padre. ¿Por qué le llamamos padre al Papa o incluso a usted? Yo le digo a usted, padre Jorge Sarasúa. Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros leemos la Biblia, para interpretarla adecuadamente debemos tener en cuenta algunos principios fundamentales. Primero, tenemos que leer muy bien el texto. Por ejemplo, en Mateo 23, del 8 al 10, donde dice, no le llamen padre a nadie, porque un solo Padre tienen, el que está en el cielo, tenemos que ver el contexto. Desde el capítulo 23, versículo 1, hasta el versículo 13, Jesús está previniendo
a sus discípulos que no sean como los doctores de la ley, como los fariseos. Nos invita a tener una actitud humilde. Por eso Jesús dice en Mateo 23, 10 y 11, dice Jesús que el que se engrandece será humillado y el que se humilla será precisamente engrandecido. Se trata, por lo tanto, no de prohibir el uso de la palabra Padre. Ahora, yo he notado que falta sinceridad en los hermanos separados. Ellos dicen, la Biblia dice, no le llamen Padre al sacerdote, cuando la Biblia dice, no le llamen Padre a nadie. Entonces, nosotros tenemos que leer muy bien el texto. Segundo, tenemos que examinar el contexto. Por eso hemos visto lo que dice desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Pero también debemos tener en cuenta los textos paralelos, es decir, los textos que hablan del mismo tema. Si nosotros leemos la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vamos a percibir que se le puede llamar Padre a alguien en un sentido biológico. Por ejemplo, en Lucas 18:20 dice, honrarás a tu padre y a tu madre, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Sin embargo, también se le puede llamar Padre a alguien en un sentido espiritual. Es el caso de lo que hacemos con Abraham, a quien la Biblia reconoce como nuestro Padre en la fe. Romanos capítulo 4, por ejemplo, también Lucas 16:24, en la parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón. El rico Epulón dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que me refresque porque estas llamas me atormentan. Entonces a Abraham se le llama Padre en un sentido espiritual, no necesariamente biológico. Ahora, en el libro de los Jueces, en el capítulo 17 y también en el capítulo 18, se observa que tanto el título de sacerdote como la paternidad están estrechamente ligados, ¿no? Ahí se nos presenta un levita a quien le dice, ¿no? Queremos que tú seas nuestro padre y nuestro sacerdote, tanto en Jueces 17 como en Jueces capítulo 18, versículos 10 y 11. Se trata, por lo tanto, de que la figura del sacerdote está íntimamente ligada a la paternidad espiritual. Por eso San Juan siempre dirá a sus discípulos, hijitos míos. Por eso también San Pablo, en 1 Corintios 4:15, se presenta, ¿no? como aquel que es el Padre a los que Él ha anunciado el Evangelio. Entonces es algo muy hermoso el poder descubrir, ¿no? que nuestro Padre Celestial nos ha dejado figuras de autoridad en la iglesia a los que nos podemos referir afectuosamente con el cariño de padres, y ellos nos dan un trato afectuoso como hijos. ¿Se sabe usted la Biblia de memoria, solo de curiosidad? ¿O no? No. Una vez le dije a uno, a ver, dígame, voy a ponerle aquí un examen. ¿Qué dice Juan 24:18? Juan 24, no, porque Juan nada más tiene 21 capítulos. Exacto, no cayó en mi trampa. Así le dije una vez a uno que me daba muchas citas, yo le dije, no, mejor lee Juan 24:18. Y dijo, ahorita lo voy a buscar, y empezó a buscarlo. Le dije, ni lo busques, nomás hay 21 capítulos en Juan. Pero bueno, para hacer una pequeña pausa. Otra pregunta, padre. Tema central en la vida de fe católica y en la práctica de la fe católica es los sacramentos. De manera particular, el sacramento de la Eucaristía. ¿Por qué los católicos, de manera general, tenemos los sacramentos? Yo sé que sería larguísimo irnos por cada uno de ellos, pero de manera particular, ¿por qué celebramos la Eucaristía y comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, decimos nosotros? Bueno, hay un motivo fundamental, ¿no? Para el pueblo de Israel tenía diferentes sacrificios, pero un sacrificio que en la tradición rabínica es muy importante es precisamente un sacrificio que se llama toda en hebreo, ¿no? Este sacrificio es un sacrificio de acción de gracias. De hecho, eso significa la palabra toda. Es cuando alguien es liberado de un peligro muy grave, de una enfermedad mortal, de un peligro inminente, y es salvado, es rescatado por Dios, se acostumbra precisamente a hacer este sacrificio. La persona que ha sido rescatada de este peligro, de esta enfermedad, invita a sus amigos a compartir con él. Y es lo que Jesús hace en la última cena, ¿no?
Y por eso se conoce este sacramento como la Eucaristía. Se decía en el mundo rabínico, en la tradición rabínica de Israel, que cuando llegara el Mesías, los demás sacrificios iban a desaparecer, y el único que va a persistir es precisamente la Eucaristía, la toda, este sacrificio de acción de gracias. Como nosotros sabemos, en el año 70, el templo de Jerusalén fue destruido. Sin embargo, antes de que el templo fuera destruido completamente, pues se suspendió el culto, dejó de haber sacrificios en Israel. Pero el único sacrificio que persistió y persiste hasta ahora es precisamente la Eucaristía. Para nosotros es muy importante, por ejemplo, Juan 6, 54, donde Jesús nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Ese es un texto que nos habla de lo que la Iglesia llamamos la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ahora, examinando primero a los Corintios, capítulo 11, del 23 en adelante, podemos percibir la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía, porque se le invita al cristiano a examinar su conciencia, porque el que come y bebe el cuerpo del Señor y bebe indignamente su sangre, está comiendo y bebiendo su propia condenación. Sería muy raro que comiendo un simple pedazo de pan o bebiendo un poco de vino pudiera provocar esto en nosotros. Por eso la Iglesia cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Padre, podemos platicar por horas y grabar no sé cuántos programas, realmente una fuente de sabiduría y de mucha información para nosotros los católicos. Gracias por estar aquí. A todos los que lo estamos viendo, tenemos que conocer bien nuestra fe. Es importante que conozcamos nuestra fe, y antes de tomar cualquier decisión, de querer seguir a cualquier pastor que nos dice algo en la radio, en la televisión o donde sea, infórmate sobre tu fe. Acércate a alguien que te pueda dar las respuestas y después toma la decisión que tú quieras, está bien, pero primero conoce la fe católica, y eso es fundamental. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana en Fe Católica Viva.